Buenos días a todos, muchas gracias. Quisiera solamente hacer una breve presentación en relación con... vamos a iniciar con Lindsay, quien es una científica neurocientífica y en neurociencias, y ustedes en su referencia todo el camino que ha recorrido desde su punto personal. Después de oír a Lindsay, vamos a hacer un conversatorio con dos personas muy especiales, que son el doctor Kenneth Kosick, quienes van a compartir con nosotros la extraordinaria carrera y el estudio que han realizado durante los últimos 30 años en Colombia en relación con estas enfermedades neurodegenerativas, en especial de inicio temprano. Vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la parte genética y todo lo posibles prevenciones de estas enfermedades y cómo mantener un cerebro sano, más o menos. Le doy la bienvenida a la doctora Lindsay Hausberg. Okay, you can start, Lindsay. Thank you. Thank you. Muchas gracias por la invitación a hablar. I would like to thank the organizers for inviting me to speak here today, which, in my opinion, to the most important and influential community in the Alzheimer's disease field. My hope is that this talk will bring an unheard voice, and that is the patient voice, to the table, to initiate critical dialogue on how we think about and approach Alzheimer's disease research for the early onset familial Alzheimer's disease community, in the hope of ultimately accelerating research efforts. Today, I would like to argue that family and patient-centered issues and practices should also be considered when thinking about treating early onset familial Alzheimer's disease. So just a little background on me before we begin. So I've been working in Alzheimer's disease for over 15 years. I received my PhD in neuroscience in 2014, and I currently work as an assistant project scientist in the laboratory of Kim Green at the University of California in Irvine. There I study how microglia, which are these cells right here in green, they're the primary immune cells of the brain. And I try to understand what role they play in Alzheimer's disease pathology, so how they interact with amyloid plaques and tau tangles. And I also just try to understand their basic biological function in the brain. Here are images demonstrating our discovery of a previously unknown myeloid cell that travels from the meninges, so this is the meninges, and has the capacity to fully repopulate the brain in a process that we think will have important therapeutic implications for resetting or replacing dysfunctional microglia in Alzheimer's disease. Many of you may be wondering what a neuroscientist who studies microglia is doing here, discussing family-centered approaches and practices in genetic research. And well, it all began with this guy. This is Richard. Richard was 48 years old when he was diagnosed with early onset familial Alzheimer's disease. At this time, he was working as a dentist and was well known for his quick wit, his very terrible dad jokes, and his photographic memory. He was the guy that knew everything about everything, who could discuss any topic at the drop of a hat, and who loved the mountains, his wife,
and his 4 children. But all of that changed in 2003 when he could no longer ignore the symptoms that he had been dreading his entire life. The symptoms that had hit his father before him, and his father before him. Richard was my dad, and I was 17 years old when he received his diagnosis. Within months, he lost his ability to drive and to work, and within 1 year, he lost his ability to speak. He couldn't remember the names or even recognize the faces of his children, and within 6 years passed away in a care facility. Despite the anguish and the heartbreak, I was determined that if I worked hard enough, read enough books on Alzheimer's disease, I could make a difference, and that I could stop this devastating disease that was robbing me of my dad. Little did I know that his diagnosis would just be the starting point for me, that his diagnosis would set me on a path I would follow for the rest of my life. Following the loss of my father and the grief and the sadness, a new sense of urgency set in. I realized I had to face this disease head on, not just for the sake of my dad's memory, not just for my sake, but for the sake of the ones I loved most, my siblings. This is why, at the age of 19, I became an Alzheimer's researcher. I didn't want to sit on the sidelines. I wanted to be on the forefront battling this terrible disease. From studying worms that express Alzheimer's mutations to prion proteins, the blood-brain barrier, and immune cells, I spent more than a decade at the bench trying to contribute my best effort to developing therapies against Alzheimer's. Despite immersing myself in the world of Alzheimer's research, I realized that treating the early onset familial Alzheimer's disease patient goes beyond developing a drug therapy. And as a person who wears 2 hats in this field, I recognized and faced myself many difficult issues that I felt were not addressed or were desperately lacking in our community. Inheriting a debilitating neurodegenerative disease in your 30s to 50s differs vastly from issues faced by other Alzheimer's disease patients. In 2017, I myself was confronted by the difficult decision: do I participate in research, which would require me from holding off on having a family, or do I join a clinical trial, despite knowing the importance of research participation and the opportunity to possibly alter the amyloid that is already in my brain? And all of this in the context of deciding whether or not I want to know my genetic status. It was out of desperation and hope I recognized a great need for a patient-led early onset Alzheimer's disease organization. And in 2018, a group of individuals who are at risk of developing early onset Alzheimer's and I founded Youngtimers with the mission to address the unmet needs of early onset familial Alzheimer's disease patients and families through community, education, support, and research. Taking a very patient-centric approach, we focus on issues such as how do you know if you want to learn your genetic status, family dynamics after genetic status disclosure and diagnosis, how and why to participate in clinical trials, the unique caregiving, legal, financial, and lifestyle choices for younger individuals facing this disease, as well as family planning. In 2020, we were officially designated as a charity organization in the United States. And although there is still much work to be done, we are excited to have an organization that is dedicated to patients. We believe with a patient-centric approach, we can facilitate important dialogue when it comes to disease stigma, disease education, family planning, and caregiving. Among other issues, and an issue that I am passionate about, I am currently working with others to better understand how reproductive concerns can affect clinical trial design in young adults who are at risk for developing early onset Alzheimer's disease. However, moving forward, I think it's important to start talking about in vitro fertilization with pre-implantation genetic testing
and the potential it presents to at-risk young adults facing this disease. It is a controversial topic with many ethical, health-related, and financially complicated issues. Youngtimers seeks to create a space in which such delicate topics can more comfortably be discussed than in the existing Alzheimer's disease setting. When I first started on this path, I wanted to cure this disease in my father. After I failed, but I realized we and I have to look to the future, not to the past. Generation after generation, this disease has caused devastation and heartbreak in my family and in so many others, and it needs to end. Patients and families need to know that they have a choice. There are reproductive technologies that can provide families a certainty that the disease, the mutation, ends with them, and that future generations will no longer have to worry. I know we have a long way to go to make these technologies available to all families affected by this disease, but this is my goal. It has to end. Here I would like to present the family-centered practices I believe we can take to help assist at-risk Alzheimer's disease patients in these difficult decisions, and also to better reach this goal. Although the familial Alzheimer's disease community are known for their genetic homogeneity, they are in fact a very heterogeneous community with various cultural, ethical, religious, and socioeconomic backgrounds and viewpoints. I want to be clear that one person's solution is not going to be the answer for another person, and that I and we should hear and respect everyone's views on these difficult topics. At-risk early onset Alzheimer's disease patients are forced to make very difficult, serious life decisions. But what I believe is lacking is not only solutions for these issues, but the mere space for the gravity of these decisions to be recognized and acknowledged in our community. Everyone is different and will handle these issues differently. I want respect for all of these decisions. I want these decisions to be open for discussion, and I want these difficult issues to finally be removed from under the rug and placed in the light for all of us to see, acknowledge, and importantly hear. For doctors and researchers, I think it's important that we increase awareness about family-centered issues facing young adult familial Alzheimer's disease community, especially when they're organizing clinical trials. I think we need more data and more information on the impact of family planning and reproductive health concerns and all of the associated ethical, socioeconomic, and cultural issues on clinical trial participation and retention. I believe we need improved education, resources, and support for women and couples who are from the familial Alzheimer's disease community regarding their reproductive options. I also think we need to create a space for thoughtful discussions about in vitro fertilization with pre-implantation genetic testing and the potential benefit it has for individuals wishing to end this disease in their family. And finally, a call for funding strategies to help individuals pursue gamete preservation prior to clinical trial participation, or IVF PGT, which is now currently available for the Huntington's disease community. As I mentioned earlier, it is such a pleasure to be invited today. To speak to this group of individuals is such an incredible honor. The same year my father passed away from Alzheimer's disease, I read an article in the New York Times highlighting the existence of a family in Colombia that had also lost many family members to this disease at an early age. During that time, I had felt so alone and nobody understood. That article and hearing about this community felt like somebody was reaching their hand out and saying, you are not alone. Someone saying that there are others who are fighting and you can fight too. Over the years, I have followed your stories, your participation in research, which have given, I know, not only me, but many in the early onset Alzheimer's disease community hope, especially the existence of escapees who have mutation but do not get symptoms until very late in age. So before I end my talk today, I just want to say thank you. Thank you isn't even really enough, but thank you to the doctors and researchers, and most importantly, to the patients and families here in Colombia. You have been an inspiration to me and continue to be.
And I hope once the pandemic is over, giving me time to learn and practice my Spanish skills, that we can one day meet in person. Thank you. Thank you very much, Lindsay. As you heard, Lindsay has just told us a very personal story. I have found that it's very important for all the families that are with us today. And of course, for us, it's again, thanks Lindsay to take her time. And now we can just open the cameras and the microphone to Dr. Ken and Dr. Lopera. And the idea is, as at the beginning, I was in the English channel and I had a little bit of interference with the translation, but I just want to remember everybody who wants to start to do, to prepare some questions for Lindsay, Ken, and Francisco. And in the name of the University of Javeriana, the RELAT project that comes from the Asian Institute of the Faculty of Medicine, we will have, we welcome Ken and Francisco to start to share us, as Lindsay was saying, that she, without knowing that she was going to be with us, she started to follow the great research that Francisco and Ken had done in the last years. And I think this couple of researchers, it's one of our proudness of this project. And I don't know if Carlos can help us to tell Ken and Francisco to start to open their microphone and the camera. The idea is that they share with us all these last 20, almost 30 years, as I said before, and their genetic research and in Colombia. And mainly Dr. Lopera will say how important, as Lindsay has highlighted, how important the families support, explanation, and genetic unique characteristics in Colombia that have gave to the research in the world a very important information, as well as Ken. And I think this couple of researchers are unique because they have been very, like, I see them like our mentors, of course, and of course as a pair of brothers, very close by in their interest and in their protection to the families, and all their need to do all they can to improve family conditions, sustain this pain that this type of give to every one of us, researchers and of course families. So I welcome Dr. Lopera, who in Colombia, of course, is very famous, and Dr. Ken, who has been with him for these 28, almost 30 years. So you can start, it's just like a conversation that we can share, and the people in the audience, remember that if they want, they can change to the English or Spanish channel, and you can start to write some questions that you may have to them. So whenever Francisco and Ken, you can start. Pancho, ¿quieres empezar? Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias al Lindsay por su participación en este evento. Es demasiado importante su opinión, su concepto, por ser una persona que le ha tocado sufrir el tema de la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante en su familia. Así que, y además es una investigadora neurocientífica. Entonces su opinión es demasiado importante para nosotros y para las familias, y buscaremos otras oportunidades para que pueda interactuar con nuestras familias y que las familias puedan aprovechar
de su opinión y de sus sentimientos y de su visión. Me parece muy interesante lo que mencionó de que esta enfermedad se puede parar. Y hoy he aprendido una cosa muy importante de ella. Hay manera de parar la enfermedad en estas familias. Entonces, muy agradecido con esa intervención y con esa participación. Lo otro es presentarles a Ken Kosi, neurólogo de la Universidad de California en Santa Bárbara, que es un investigador muy importante en el Alzheimer en todo el mundo. Y yo tuve la fortuna de conocerlo gracias a Diana Matallana y a otros amigos hace muchos años en Bogotá, y más o menos 25 años. Él vino a Medellín, en esa época estábamos empezando a estudiar las familias de Colombia y se interesó mucho en lo que estábamos haciendo con las familias de Colombia y nos abrió las puertas. Fue el primer investigador internacional que abrió las puertas a nosotros que estábamos haciendo una investigación muy local, muy regional, sin mucho conocimiento de lo que se estaba haciendo afuera. Pero el interés que él tuvo en las familias en Colombia y lo que estábamos haciendo acá y el hecho de que me brindara su apoyo, empezó una colaboración en la década del 90 con él y empezamos a enviarle muestras de sangre de las familias de acá buscando qué era lo que pasaba, cuál era el gen que estaba involucrado en la enfermedad de Alzheimer en Colombia. No sabíamos en esa época cuál era el gen. Suponíamos que podía ser el gen que había en el cromosoma 21. Ken estuvo trabajando con esas muestras durante un tiempo y pues todo salió negativo. Y luego me dijo, Pacho, yo creo que debemos trabajar con Alison Gould, una investigadora de la Universidad de Washington, y entonces decidimos ponernos en contacto con Alison y empezar un trabajo con ella, y con Alison y el doctor John Morris encontramos que la mutación que tenían estas familias era la mutación E280A en el gen de la presenilina 1, en el cromosoma 14. Y eso inició una gran colaboración, porque después de eso vino Ken también igualmente en la década del 2010, bueno, en el 95, fuera de que descubrimos la mutación paisa con Allison, después vino el estudio del cerebro, del primer cerebro de una paciente con Alzheimer hereditario en Colombia, que lo estudió Ken en la Universidad de Harvard, y posteriormente tuvimos la oportunidad de publicar pues, los primeros análisis de las familias en Colombia, y luego en el 2010 Ken me puso en contacto con el grupo de Arizona, con Eric Raymond, e iniciamos el estudio API Colombia, el registro API Colombia, y después el ensayo clínico API Colombia. Entonces esto ha sido muy importante. Le dejo a Ken pues para que haga sus opiniones y sus comentarios sobre esta experiencia. Adelante. Okay. Okay, Ken, you can go on. Yeah. Well, thank you, Deanna, and thank you to all the participants today. I am so grateful to have the opportunity to work with Dr. Lopera for so many years, and to have the experience of spending so much time in Colombia. I feel that Colombia is my second country. It is, it's really a place where I have developed many connections, many friends, and have so much respect for what Dr. Lopera has done, and what the families have contributed to the research. So first of all, I want to thank you. Thank you all. I was very kind of Dr. Lopera to present a little bit of history from his perspective. I would like to now present a little history from my perspective. It's very similar
to what he said, but from another point of view. So when I first came to Colombia at the invitation, first of a friend of mine in Bogota, a neurosurgeon, and then later from Diana, I learned an enormous amount that was happening first in Bogota. And then I met Dr. Lopera after one of my talks. And he told me that for several years, back in the late 80s, 1980s, he was following a very large family that seemed to get dementia quite regularly. They often got it in their 40s, and it appeared to be inherited. And that was about all we knew. It was clearly a dementia, but remember, dementia is just a symptom. Alzheimer's disease is a diagnosis. We didn't know yet that the cause of the dementia was Alzheimer's. We did not know that back then. And when I looked at these very large family trees that Dr. Lopera and Lucia Madrigal drew, it was also, they knew very well that the disease was inherited. If a disease is inherited, it means there is a gene somewhere, a gene mutation. But we did not know what it was. And as Dr. Lopera mentioned, we enlisted another very well-known researcher named Alison Goet, who helped us to find the mutation. And that was a very big discovery because it started this entire project. Around the same time, there was one patient who had died with Alzheimer's, with this disease, dementia. We did not, at that time, as I say, we did not know what the disease was, but the family was very generous, and they allowed us to look at their mother's brain after she had died. That's an extremely generous thing to do because it is not easy. But the families believed that if we could understand the science behind what was happening, then we can make progress. And the family was right. The disease with the Dr. Lopera and another neuropathologist named Juan Carlos Arango sent the brain to my laboratory. I was in Boston at the time. And when we looked at the brain, it was clear the disease was Alzheimer's disease. We saw all the findings that Lindsay mentioned, the neurofibrillary tangles, ovillos neurofibrillares, and the senile plaques, placas seniles. They were all there, and it was clearly Alzheimer's disease. And over the years, every time I visit Colombia, I travel with Dr. Lopera and his team to see the families. We go to many of the various neighborhoods, the comunas, the barrios around Medellin. We travel out to the countryside, to the campo, to many of the small villages, the pueblitos, and we meet the families. And for me, this has been the most moving part of this experience, because when you can talk to the families in Colombia, it is quite different than my experience in the United States, where the families come into a big medical center, they get moved into a little office somewhere, the door is closed, and everything becomes very private, and people don't really talk about all the problems, all the things that are going on in their lives, because we don't see their lives.
we're not in their houses. Like with Dr. Lopera, we go to the houses. We don't see their houses when they come into a medical center. We don't see how they live. And we go to the houses and we have dinner with them or lunch, and we listen. We spend the whole day. The families come from all over. We go to one person's house, but that family calls in their relatives, their parents, their padres, their primos, their cousins, their aunts, their uncles. They all come together. And we draw the family tree. And we look at the inheritance of the disease. And this method that Pacho uses to understand Alzheimer's in Colombia has been absolutely critical for why our project in Colombia is so unique. Maybe I'll stop right there so we can entertain some questions. Thank you very much. It's just very touching what you're saying, and this experience that we've had with families, as you say, it's very crucial. But I just want to give Carlos the opportunity. There's some questions that I think our three guests can just start to respond. Carlos, if you want, in Spanish or whatever. Ok, les voy a leer las preguntas que tenemos aquí en el chat. Las voy a leer en español. Entonces, la primera dice, ¿hay un límite de edad para iniciar algún tratamiento si se ha detectado que presenta los genes que facilitan la aparición de la enfermedad? Si se descubren, pero ya es adulto, ¿qué se puede hacer? Bueno, a ver, no hay un tratamiento curativo, tampoco hay un tratamiento preventivo en este momento, pero el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer depende del momento en que esté la enfermedad. Digamos, para la forma esporádica del Alzheimer, que es la más común en la población, no sabemos a qué edad empieza la enfermedad, porque la enfermedad empieza varias décadas, varios años antes de que la persona se queje de problemas de memoria. Pero sí lo sabemos en la forma genética. Justamente el aporte más importante de estas familias de Colombia es que hoy en día podemos saber cómo se comporta la enfermedad en la vida del sujeto. La persona nace con la mutación genética. A los 24 años, por primera vez, aparecen marcadores de la enfermedad en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma, pero la persona es completamente sintomática. ¿Qué se puede detectar en el líquido cefalorraquídeo? Niveles anormales de beta-42 y en plasma de fosfatado 217 y neurofilamentos, que son unos biomarcadores, unas proteínas que se pueden evaluar en plasma y en líquido cefalorraquídeo. Desde los 24 se pueden detectar y eso es un indicador de que está empezando la enfermedad. A los 28 aparece la amiloide, que se puede ver en una imagen, pero que la persona todavía no se queja de nada. A los 38 aparece el tau, que se puede ver también en una imagen, cuando la persona no se queja todavía de nada. Y a los 44 empieza a quejarse de problemas de memoria y a los 49 demencia. Entonces, tratamiento paliativo en la etapa de demencia, de los 49 en adelante. Prevención terciaria, cuando tiene deterioro cognitivo leve, de los 44 a los 49, prevención terciaria. ¿Qué es prevención terciaria? Tratar a una persona con problemas de memoria para evitar que llegue la demencia. Prevención secundaria, que es mejor que terciaria, es tratar gente sana que no tiene síntomas, pero ya tiene la patología, ya tiene amiloide o ya tiene tau en su cerebro. Entonces, hacer un tratamiento para limpiar el amiloide, para limpiar el tau o para mejorar la inflamación y evitar que le dé el deterioro cognitivo leve. Pero mejor hacer prevención primaria a menores de 28. Es decir, cuando todavía no hay amiloide, tratar a menores de 28 con un medicamento o con algo que impida la producción de amiloide o que impida el depósito de amiloide en el cerebro. Eso es el enfoque terapéutico que habría que hacer en la forma genética. Es decir, tratamiento paliativo para la demencia, tratamiento de prevención terciaria para el deterioro cognitivo leve y prevención primaria y secundaria
en la etapa preclínica de los que tienen el factor de riesgo genético. Ahora, eso que estoy diciendo es válido para una forma genética bien conocida, pero para la forma esporádica no sabemos exactamente el momento en la vida en que aparecen cada uno de esos estados, pero es posible que en los próximos años podamos trasladar este conocimiento para la población general y poder decir a quién hay que tratar y en qué momento. Por ejemplo, hoy en día podríamos hacer examen de beta-amiloide a la población general y los que tengan amiloide positivo podrían recibir un tratamiento de prevención secundario. Y los biomarcadores podrían usarse para hacer tratamiento de prevención primaria, especialmente en las poblaciones con la forma genética. Entonces, ese es el futuro. Digamos que los tratamientos son múltiples y dependen del momento en que lo consideremos. Creo que el esfuerzo hay que concentrarlo en la prevención. Es mejor prevenir que curar. And if I can just add on Dr. Lopera's comment, when I hear that question, I hear somebody asking, what can I do now before I have symptoms, before I get sick? What can I do? And as Dr. Lopera said, that's a primary prevention when you're trying to give a treatment that will clear the amyloid plaques or the tau before they even start. And in the United States, and I know that Dr. Lopera is also doing some studies on antibodies that actually try to attack the amyloid and try to clear it. So I know that those are underway, and these are all investigational, but I have the hope that in 5 to 10 years, these will be available to patients to take. But in the meantime, before that happens, we know that a healthy heart leads to a healthy brain. So I would encourage you to go to your doctor and make sure that that you're in good health. We've also know that at least for sporadic Alzheimer's disease, if you eat a very healthy diet, like a Mediterranean diet with lots of fish and omega-3s, this can also help reduce your risk of Alzheimer's. And in the US, they did a study on patients who carry these genetic mutations. And they showed that in people who exercise regularly, so these are people who have aerobic exercise at least 160 minutes a week, that they have a reduced risk of Alzheimer's. So for me, if the question is, what can I do now? Just make sure that your heart is healthy. Try to, modify your diet so you can eat a little bit healthier and exercise. Thank you. I see some questions in the chat about memantine. Shall we talk about that? There are two questions there. One person asked if it's okay for any person to take memantine. Memantine is one of the approved treatments for Alzheimer's disease. It's a drug that does not change the course of the disease. If you take it, it's still going to progress. But in some people, it can temporarily have some beneficial effects. So this, the person asked a very clever question. If it helps patients with Alzheimer's, why cannot, perhaps it can help all of us when we forget something. We all sometimes forget names or lose our keys. I would suggest that that's not such a good idea, that it really should be used for Alzheimer patients primarily. That's who it's approved for. If somebody has another reason for their dementia, you can try memantine because it's very safe. It's not going to cause any harm, and see if it helps a little bit. But the experience of most of us is that memantine does not help very much. And it really is something that people have to decide whether they want to spend the money, because it can be expensive, on a drug that offers
quite honestly, very little benefit versus to use other measures that might help, like Lindsay mentioned, to exercise, to have a good diet. Some of these preventive measures can also benefit patients that are beginning to get symptoms. And I think that's probably the best way at the moment to think about memantine. Gracias, Ken. Yo creo que también hay algunas preguntas, no sé si quieres tú o quieres que te ayude también en relación a un poco las diferencias entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Como el doctor Ken y Lopera nos han explicado, ellos han la mayoría de individuos en investigación con Alzheimer y nosotros con DFT. Si quieres, Ken, go ahead. Okay, this is I think all three of us can answer this question. And Diana too, all four of us. These are two different diseases. Frontotemporal dementia is a different disease than Alzheimer's disease. And now the question was that frontotemporal dementia puede ser un síntoma inicial de Alzheimer's. That is, can the initial symptom of frontotemporal of Alzheimer's look like frontotemporal dementia or vice versa? That sometimes, yes, sometimes they overlap, but usually the beginning frontotemporal dementia in sporadic cases, in cases not people with the mutation, in sporadic cases, usually begins earlier, usually in the 50s, when a person's in their 50s. Most Alzheimer's begins late in people's 60s or 70s. Frontotemporal dementia often begins with psychiatric problems more than memory problems. Sometimes patients with frontotemporal dementia lose their empathy for other people. They don't understand other people's feelings, but their memory is still intact. And so there is a difference at the beginning, but then they begin to merge. And when the disease moves to later stages, they look very similar. I think maybe the other panelists would like to add something. Diana, your microphone is silent. Un poco como decía, en Bogotá hemos reclutado a veces muchos más pacientes con demencia frontotemporal, aunque también obviamente tenemos Alzheimer. Y adicionando a lo que Ken ha explicado, si bien en las familias de Antioquia, la familia específica de lo que se llama la mutación paisa, pues se tiene un movimiento en la parte genética. En la demencia frontotemporal aún nos falta mucho por conocer aquellos casos que seguramente están asociados con algo más genético y no esporádico. Hemos encontrado que como en Bogotá llegan de todas partes del país, sí tenemos muchas que parecería tendrían algún patrón genético, porque hay mucha agregación familiar, o sea, nunca han tenido un resultado genético, tienen una enfermedad como la describió Ken,
inicia temprano, con síntomas psiquiátricos, con alteraciones más en comportamiento, personalidad, lenguaje, y saben que sus papás o sus primos han tenido patrones similares, es lo que llamamos agregación familiar, y ese es uno de los motivos por el cual este proyecto pretende hacer estudios sobre esos casos particulares. No sé si el doctor Lopera quisiera decir algo. Sí, Diana, quiero complementar a propósito de que se está hablando de otra enfermedad neurodegenerativa como la demencia frontotemporal, contar cómo ha sido de interesante toda esta investigación con familias que nos ha permitido descubrir otras enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, nosotros descubrimos las familias con enfermedad de Huntington porque fueron remitidas a nuestro grupo como la primera familia fue remitida como si fuera una familia con Alzheimer. Y cuando la evaluamos, pues nos dimos cuenta que no tenía Alzheimer, sino enfermedad de Huntington, que es otra enfermedad neurodegenerativa. Y hoy en día tenemos un proyecto de enfermedad de Huntington con Enroll estamos estudiando familias con enfermedad de Huntington. Igualmente estamos estudiando familias con Parkinson. También descubrimos una familia con CADASIL que fue remitida como si para incluirla en las familias en la investigación de Alzheimer. Y cuando vimos la resonancia magnética del primer paciente, vimos que tenía mucho daño de sustancia blanca, una severa leucoencefalopatía. Y después vimos que en la familia había mucha historia de enfermedad cerebrovascular. Entonces descubrimos el CADASIL en Colombia, que es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, demencia vascular hereditaria, por otras mutaciones en otro gen, en el gen NOTCH3. Así que ha habido una diversificación, el hecho de enfocar la investigación en familias ha permitido descubrir otras enfermedades neurodegenerativas. Igualmente, descubrimos mutaciones de tauopatía cuando se hizo la investigación de Alzheimer genético en todo, pues de genomas en todo el país, con que encontramos muchas mutaciones de tauopatía. Bueno, quiero hacer también una reflexión sobre la importancia de participar en investigaciones, porque sé que los que están aquí en este evento son personas que están participando en investigación. Nosotros hemos insistido mucho en una cosa, y es que las familias solas nunca pueden encontrar una solución, y los investigadores solos tampoco. Es decir, que nos necesitamos mutuamente. Ni nosotros podemos encontrar la solución del Alzheimer y de las enfermedades neurodegenerativas, ni ustedes solos pueden encontrar la solución, pero juntos podemos. Es decir, que quiero enfatizar en ese punto de que la investigación es una responsabilidad de los investigadores, de los pacientes y de las familias y de la sociedad. Es una responsabilidad de todos. La solución no puede quedar en manos solo de los investigadores, no puede estar solo en manos de las familias, debe ser una responsabilidad social, una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de los pacientes, de los cuidadores, de las familias y de los investigadores. Todos somos responsables. Y en ese sentido, el mensaje que queremos transmitir es que hay que participar en las investigaciones porque si no, no vamos a encontrar las soluciones. Muy bien, sí. Muy bien, doctores. Carlos, no sé si tienes algunas otras o si has visto algunos otros temas de preguntas de la audiencia. Sí, preguntan un poco acerca de, para el doctor Lopera puntualmente, si nos podría contar un poquito más en detalle en qué consisten estas visitas a las familias que ustedes han hecho, cómo ha sido un poquito ese proceso o esa labor que han realizado. Bueno, no, nosotros empezamos el trabajo de investigación en las casas de los pacientes, porque nosotros no teníamos una infraestructura física, no teníamos oficina, no teníamos computadores, no teníamos nada. Simplemente conocimos un paciente de Belmira que tenía demencia a los 47 años y nos pareció muy raro que tuviera una demencia tipo Alzheimer a esa edad. Y lo que más raro nos pareció era que además su papá
y su abuelo y otros miembros de la familia también hubieran tenido la historia de esa enfermedad. Entonces decidimos armar un paseo para Belmira, un paseo, pues un paseo de fin de semana para hablar con la familia simplemente. ¿Y qué hicimos? Reconstruir la genealogía, cuántos enfermos había en la familia y ver que había algo como hereditario. Entonces, digamos que esa fue la primera inquietud. Ya a partir de ahí empezamos, pues cuando conocimos otro paciente de angostura que tenía la misma historia, una demencia precoz, pero que también tenía historia familiar, y otro de Yarumal con la misma historia, que tenía pérdida de memoria, pero que su padre o su madre y otros miembros de su familia habían tenido lo mismo. Entonces lo que decidimos fue visitar las familias. Y visitando esas familias, reconstruimos las primeras 3 o 4 genealogías, la de Belmira, la de Yarumal y la de Angostura, y la de Ituango con una forma hereditaria. Es decir, que se veía como que fuera hereditaria. Entonces, ¿cuál fue como la primera conclusión? Aquí hay una demencia, la demencia parece ser hereditaria y es de inicio precoz. Y entonces vino entonces la primera pregunta que resolvimos con Ken, si tenía o no tenían algún gen mutado en presenilina, perdón, en el gen de la proteína precursora de amiloide, el cromosoma 21, y la respuesta fue no. Pero después con Allison pudimos responder la pregunta de que sí había una mutación en presenilina 1, pero el trabajo fue simplemente visitando las casas de las familias. ¿Qué hacíamos en esas visitas? Una genealogía, reconstruíamos la historia genealógica de la familia, examen médico a todos, sanos y enfermos, evaluación de memoria a todos, sanos y enfermos, y toma de sangre a todos. Eso era lo que hacíamos. Toma de muestra de sangre, evaluación médica y neurológica y evaluación neuropsicológica. Y ese fue, digamos, el primer insumo de investigación que dio lugar a los descubrimientos que vinieron después. Claro que más adelante pues ya teníamos infraestructura física y laboratorios y todo, entonces ya se podía hacer una investigación más estructurada y más sofisticada. Pero todo empezó simplemente en una interacción con las familias. Sí, sí, quisiera añadir a lo que dice el doctor Lopera, que igualmente en Bogotá creo que también hay preguntas, pues la invitación es participar en el proyecto que juntos hacemos junto con otros 6 países y con la Universidad de California, sus sedes, pues Santa Bárbara, San Francisco y ahorita que está Lince, pues Irvine. Y quisiera agregar que las familias, igual que nosotros hemos iniciado a ver, a visitar, casi siempre son aquellas que están fuera de Bogotá, pero también si existe una familia en Bogotá, hacemos esa misma brigada. Recientemente estuvimos en Cali todo el día, nos hemos desplazado a Boyacá, visto que aquí llegan más este tipo de familias que tienen características muy similares en relación con lo que expuso el doctor Lopera, que al principio él mismo dice cómo todo el estudio de la Universidad de Antioquia y del Grupo de Neurociencias de Antioquia estaba asociado a la mutación paisa, y después con el estudio de los genomas comenzaron a aparecer estas otras. Comenzamos a ver que si bien nosotros recibíamos muchos pacientes con demencia frontotemporal, por unas características particulares de nuestro centro de memoria y cognición, que es Intellectus en Bogotá, donde hay una preparación en enfermedades neurodegenerativas de inicio temprano a psiquiatras, y casi siempre estos pacientes llegan a psiquiatría primero, y es por esto que hemos tenido un flujo de pacientes con estas características de enfermedad. Entonces comenzamos con los años a darnos cuenta que algunas mutaciones ya descritas también las teníamos nosotros en nuestra población. Entonces, recapitulando un poco, es que en Bogotá, después les vamos a los participantes, les podemos mandar los que aún no están en la investigación, que es el Red Lab. El estudio se hace tal cual lo dice el doctor Lopera, sea en la Universidad Javeriana, ahí en la sede del Hospital San Ignacio, en el Instituto de Genética, o sea visitando las familias
cuando tengamos sobre todo más de 2 o 3 familiares que tienen, sea en memoria o en comportamiento, y en más de una generación, para nosotros tenemos cómo ayudarles a que ustedes se transporten o nosotros nos transportamos aún si fueran fuera de Bogotá o en la misma Bogotá. No sé si Ken o Carlos tienen alguna otra pregunta. Hay unas preguntas que están haciendo en el público referentes a si se conoce o se tiene alguna idea de algunos tipos de disparadores de este tipo de enfermedades, considerando que en algunos casos se tiene que la abuela tiene la enfermedad, luego la madre, pero posiblemente no luego el hijo. Si se conoce algo, pues es un poco hacia donde están haciendo las preguntas. Carlos, un comentario sobre eso. Digamos que yo creo que ahora también alguien hizo una pregunta de que qué tanto riesgo hay de tener Alzheimer si uno tiene un familiar. Normalmente, solamente el 1% de las formas de Alzheimer son hereditarias con genes de causalidad, que en esas familias el riesgo es del 50%. Pero en la población general con Alzheimer esporádico, pues esos riesgos no son tan altos, aún teniendo formas familiares. Nosotros hemos encontrado últimamente como 100 familias con Alzheimer autosómico dominante de inicio tardío, que todavía no hemos encontrado ningún gen, pero estamos tras la búsqueda de genes de causalidad. Pero lo que sí hemos visto es que en el Alzheimer esporádico hay mucha herencia también. Es decir, si uno se pone a ver pacientes con Alzheimer esporádico que no tienen una herencia, siempre se encuentra 1, 2 o 3 personas en la familia, en alguna de las ramas de la familia afectados. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos genes de susceptibilidad. Entonces, el Alzheimer esporádico tiene genes de susceptibilidad que no causan la enfermedad, pero que sí producen riesgos. Ahora Lindsay estaba hablando de qué hacer para prevenir, qué puede hacer cada uno. Hay una campaña mundial muy importante y es de controlar los factores de riesgo de las demencias. Hay 12 factores de riesgo identificados en las demencias que son muy importantes y que todo el mundo está tratando de controlarlo, porque si los controláramos, podríamos reducir en un 40% las demencias, todo tipo de demencias. Y esos 12 factores son el bajo nivel educativo, la pérdida auditiva, el trauma de cráneo, la hipertensión, el alcoholismo, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física o el sedentarismo, la polución del aire y la diabetes. Si controláramos esos 12 factores, reduciríamos en un 40% la prevalencia de demencias. Queda un 60%, que probablemente son factores desconocidos, la mayoría de ellos genéticos. Pero incluso podemos hacer mucho con la forma genética, porque creemos nosotros, aquí creemos que incluso ese 60% de demencias que se consideran por factores no modificables, nosotros estamos seguros de que también son modificables. ¿Por qué? Porque nos lo han enseñado los pacientes que han participado en las investigaciones. En el año 2019, una señora Aliria, miembro de la familia con la mutación Paisa, tenía 70 años y estaba asintomática, siendo portadora de la mutación Paisa. Cuando vimos eso dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con Aliria? O nosotros tenemos un error o está pasando algo. Porque a los 70 años una persona con la mutación no puede estar viva. La mayoría mueren a los 60 años. Les da demencia a los 49 y deterioro cognitivo leve a los 44. Y ella tenía 70 y estaba asintomática y viva. Creíamos que era un error. La volvimos a sangrar, volvimos a correr la mutación y era positiva. Entonces concluimos que tenía que estar protegida. Pues le propusimos a Lidia que viajáramos a Boston para hacerle una serie de chequeos y ella aceptó. Fue 3 veces a Boston, le hicimos cantidad de análisis, cantidad de estudios y descubrimos que tenía otra mutación que la protegía. Así que Aliria es el único ser en el planeta que tiene en su biología 2 genes, uno de Alzheimer y otro de la cura del Alzheimer.
porque tiene una mutación protectora. Entonces, esa mutación protectora la protegió por 30 años. Entonces, Aliria nos enseñó una cosa demasiado importante, que es esto. Si nosotros pudiéramos inocular en las personas que tienen un factor genético de riesgo el gen protector de Aliria, o utilizar un medicamento que proteja a Aliria, que proteja a una persona, como esa mutación protegió a Aliria en su cerebro, entonces podríamos retrasar por 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad. Aliria nos regaló la cura, Aliria nos regaló la prevención. Simplemente que lo que tenemos que hacer es poner en práctica lo que pasa en su cerebro, es decir, leer y aprender de la naturaleza. Es decir, ahora lo que nos toca hacer es imitar la naturaleza, imitar lo que sucedió en el cerebro de Aliria en las personas que tienen factores genéticos que se supone que son factores inmodificables. O sea que a la larga la conclusión es que el Alzheimer producido y las demencias producidos por factores no modificables también son modificables. ¿Qué necesitamos? Necesitamos encontrar las personas con resistencia al Alzheimer, con resistencia a la demencia frontotemporal, con resistencia al CADASIL, con resistencia al Parkinson. Es decir, necesitamos encontrar familias con formas hereditarias y sobre todo encontrar los individuos en esas familias que no les dio la enfermedad, cualquiera que ella sea, porque esos individuos son los que nos pueden enseñar el camino para la cura. Esos individuos son los que nos pueden mostrar la manera de prevenirla. Ahora nosotros tenemos un proyecto que se llama Resistencia al Alzheimer. ¿En qué estamos interesados? No estamos interesados en enfermos, estamos interesados en sanos, en personas, miembros de familias con Alzheimer hereditario o con cualquier enfermedad neurodegenerativa hereditaria que escaparon a la enfermedad, que no les dio la enfermedad. Ellos nos pueden mostrar el camino. I would Gracias. maybe want to add one thing to that point, because the importance of finding modifier genes and finding genes that cause resistance is a major part of our research. It's a way to find a cure, we believe. But I would further add, this is why the research in Colombia is so important. Because as you have heard from Diana, we have found mutations not only in Antioquia, but in Bogota and the region around Bogota, in Cali. We have gone down to Nariño and found mutations there. We traveled up to Monteria and found mutations there. There are mutations in many parts of Colombia, and they are rare mutations that are not really found anywhere else. In some cases, are not found anywhere else in the world. Therefore, we have a unique opportunity in Colombia to also find the genes that can cause resistance, like in the case of Aliria. You may ask, why is Colombia so special? How did it happen? Well, as a geneticist, I think we have a speculation. We have a hypothesis, because Colombia is what we call a tricontinental admixture. The people of Colombia come from Europe, mostly Spain. They come from Africa, and they are many of the indigenous there. There are 3 continents that have come together, and all of these genes have mixed together at the time of the Spanish invasion from 1492 onward. However, around that time, many diseases struck the country. The population collapsed. It was much, much worse than COVID or anything we are experiencing now. The population became quite small. But
And we call that, the word for that in genetics is a bottleneck. As people emerged from the bottleneck, as these diseases receded, there were left behind the survivors. And many of them carried these rare mutations. They're still there. And they settled in in different towns. We have settlements in Antioquia. There are settlements in Angostura, in Santa Fe de Antioquia. In many little towns, these families now grew rapidly. And they continue to pass these mutations along from generation to generation. And that is what we see today. It is really a genetic history that is rather unique for Colombia and several of the other Caribbean countries, probably in Panama, Venezuela, Dominican Republic, with the countries that share this genetic history. There is a great treasure of genetic discoveries in these locations. Yes, gracias, Ken. Como ustedes oyen, digamos, uno de los objetivos principales justamente del día de hoy es poder entender por qué es tan importante. Muchas veces, incluso cuando las familias vienen a ser estudiadas, preguntan si yo me voy a beneficiar muy inmediatamente, pero creo que la misma Lindsay, cuando inicia a hablar, un poco la curiosidad, un poco el aportar, un poco el comprender, pues todos individuamos que a mediano, a largo plazo, el trabajo de investigación hecho con gente seria desde el punto de vista académico, pues nos va a ayudar muchísimo. A mí me parece que podemos retomar otra vez parte de las preguntas, pero creo que lo que el doctor Lopera y Ken han explicado en relación a lo que estos años de investigación, pues justifican, digamos, el que las familias sean las primeras en entender de ese estudio en un país, como decía el doctor Kosick, tricontinental. Yo me atrevo siempre a decir que es como si en este ensayo natural en el que estamos, nosotros los colombianos somos hoy el será a mediano plazo. No sé si estarían de acuerdo conmigo, pero dada la globalización, pues se supone que todos nos vamos a seguir mezclando, pero nosotros lo iniciamos a hacer hace más o menos casi que 500 años, por lo menos 400 años atrás. No sé si Carlos quiere. Actually, if I can just interject really quickly, just to come full circle, you know, that just the importance of this discovery that Dr. Lopera and Dr. Kosick were talking about is this protective mutation, which we call in the field the Christchurch mutation. And this discovery really kind of revolutionized, you know, this idea of really resistance and protection against Alzheimer's disease. And what our lab is doing, for example, is we've taken mice and we've given them this protective mutation. And now I am developing tools where I can bring like microglia that have this protective mutation into the brain. And so this is just one example of how the finding in Colombia, you know, has kind of translated back to the bench and how we're really trying to develop tools and therapies to really prevent the disease. And this is just one example. I can tell you that when that publication came out, you know, thousands upon thousands of researchers were so excited and invigorated by this finding. And so I'm very excited to see what's going to happen in the next few years. Thank you so much, Okay. Lindsay.
Bueno, en este momento creo que ya se han resuelto la gran mayoría de preguntas que se tienen. Igual si desean también, les pedimos el favor que todas las preguntas que tengan, por favor las coloquen en el chat para que pues, las podamos ver todos también. Sí, sí, yo creo que si estamos a puertas, pues digamos, de poder hacer el cierre, las preguntas han estado, yo pediría a Pablo, digamos, si pueden en el chat, recordemos que la investigación que se les realizó y la razón por la cual están acá, pondríamos los sitios, sea en Medellín como en Bogotá, donde podemos estudiar a los pacientes. Generalmente el curso de nuestros pacientes en la Universidad Javeriana y en el Hospital San Ignacio en Bogotá llegan a través de nuestro Centro de Memoria y Cognición, que es Intellectus, donde el doctor Lopera llegan al grupo de neurociencias de Antioquia en Medellín. En los dos sitios nosotros podemos hacernos cargo del estudio, podemos de las visitas a las familias, podemos hacernos cargo de visitar otras regiones. Dentro de unos poco tiempo el doctor Kenneth va a venir de todas formas, sea a Bogotá que a Medellín. Podemos preparar algún otro encuentro o si coincide con alguna visita de familia, lo podemos hacer. A Lindsay le hemos invitado, siempre pensamos que esta podía ser una visita presencial, pero creemos que pronto la vamos a poder tener. Y en el estudio de quien quiera consultar con su familia y demás, la investigación financiada obviamente por nuestro proyecto RedLat, que tiene fondos del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos o el NIH, de la Asociación Mundial de Alzheimer, del Consorcio Tau y del Global Brain Health Institute, aparte de las unidades académicas que participan. Somos 7 países. Poder estudiar y de aquí en adelante siempre tenemos, sea en la Universidad de Antioquia, en el grupo de neurociencias de Antioquia, como en nuestro grupo, sesiones ocasionales con las familias para responder preguntas, para poder aportar sostén. Creo que todos adivinan, digamos, que así como el título de esta maravillosa presentación de Lindsay, que es prácticas basadas en la familia, nuestro primer objetivo es la familia, sea como dijo el doctor, es la a comprender todo, o sea, que es la que más requiere un tipo de intervención. En el chat les estamos colocando los datos de contacto de la Universidad Javeriana para las personas que viven en Bogotá, en zonas cercanas, por si desean contactarse. El correo electrónico es redlat@javeriana.edu.co. Lo encuentran ahí. También el doctor Lopera, si usted quiere invitar a las personas, si ustedes tienen algún número de contacto, también allá en Medellín o en las regiones cercanas, adelante. Sí, pueden meterse a Grupo de Neurociencias de Antioquia en Google y ahí encuentran la manera de vincularse a los proyectos. Grupo de Neurociencias de Antioquia, simplemente escriban eso en Google, los que estén interesados en contactarnos. Sí, no sé si quieren hacer algún cierre, si Carlos cree que recordemos que esta la vamos a grabar, se las podemos presentar a los que nos pudieron participar y trataríamos de todas maneras de volver a mirar todas los aportes que nos hicieron, pero no sé si Lindsay, Ken, Empacho would like to say something to finish up, and then we are going to organize the annex question.
I'm sorry, my audio cut out on Diego. I didn't hear that you said. If you want to say something for close Oh, yes. the meeting, the conference. Well, I very just want to reiterate that it is such an honor to be here. Again, Colombia has played such a big role, the patients and families in the Alzheimer's field, but also in my personal story, as I mentioned. And I really look forward to hopefully meeting in person soon. Thank you so much, Lindsay. And if you want to, if you want the people contact you, you're free to put down your email in the chat. Bueno, pues les agradecemos a todos por su amable disposición, por participar el día de hoy, un día sábado. Sabemos que es un día a veces un poco difícil, pero es una gran oportunidad tener a estos expertos nacionales e internacionales, también para que sepan que pues aquí tanto en Bogotá como en Medellín se están realizando unos proyectos que creemos que puede traer grandes beneficios, tanto para Carlos, los pacientes. sí, Claro que Carlos, sí, permítame doctor. agradecerle a Diana y a todo el equipo de Bogotá por esta programación que hicieron para el día de hoy. Diana y su equipo allá están realizando un trabajo extraordinario, no solo en REDLAT, sino en demencia frontotemporal y en otras enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que allá tienen los grupos poblacionales más grandes del mundo con demencia frontotemporal hereditaria. Eso es una cosa demasiado importante lo que tienen ustedes allí, y les agradezco que hayan organizado este trabajo, y a Lindsay por acompañarnos, y a Ken, por supuesto, por siempre estar al lado de nosotros. Entonces, espero que podamos unirnos en otros eventos más adelante y compartir con las familias en todo Colombia. Esto es un inicio que debemos alimentar y continuar. Muchas gracias a todos los que participaron y que vinieron a esta reunión. Listo, ya, mejor dicho, con todas estas estrellas quedó todo dicho. Gracias al doctor Pacho, Ken, a los californianos que están incluso en otra hora, franja horaria, pero este es apenas un primer encuentro de los muchos que vamos a tener en la medida que sepamos información así como la que nos ha dado el doctor Lopera. Vamos a comunicarle a Diego el gracias, estuve cambiando, traducción muy útil y bastante clara para los asistentes. A Lindsay, pues por supuesto, por la generosidad de todos, y pronto nos estamos viendo entonces, Carlos Buitrago y todo el equipo de Bogotá y el de Antioquia, porque nosotros trabajamos ahí codo a codo. Muchas gracias a todos. Entonces yo creo que podíamos, en nombre de la universidad, darles un saludo, y en nombre obviamente de Red Latin, nuestros aliados y financiadores para tratar de comprender estas enfermedades que siempre son bastante duras. Muchas gracias. Nos podemos despedir. Chao, Ken. Hasta luego, muchas. Bye bye. Thank you so much.